Bueno, continuando entonces con el tema de plaguicidas, antes de continuar con el otro grupo, quería indicar o tener en cuenta la importancia de estas intoxicaciones. En nuestro medio, acá en la zona de La Plata, constituye la segunda causa de intoxicación en las personas que consultan una urgencia toxicológica. La primera, bueno, es alcohol, drogas, y la otra es plaguicidas, para tener una idea de la importancia. Y acá vemos algunos datos. Esto es, no, es en toda la América, pero para considerarlo, la importancia, ¿no? En niños, en adultos, hasta 19 años, podemos ver la cantidad, la casuística, ¿no? Cantidad de casos que registran y se puede identificar cuál es la causa. Por fosforado, fíjense que es muy importante, un total de 4.000 personas, entre los niños de 6 a 19 años es importante. Las piretrinas y peritroides, que vamos a hablar, también son importantes. Bueno, los otros también siguen, pero en menor proporción. Por ejemplo, desinfectantes a base de aceite de pino, por ejemplo, encontrar uno de estos y probarlo y tragarlo, a los niños es muy común, por supuesto, serían uno de los más importantes, ¿no? En número. Algunos desinfectantes de fenol, pero entre los fosforados y piretroides, bueno, da allí los casos de intoxicación, por lo menos en niños y adolescentes. También hay que considerar, que acá no está en este gráfico, la intoxicación de tipo laboral de personas que trabajan manipulando estas sustancias y, bueno, con poca protección en su vestimenta, ni máscaras. Entonces, son los casos de intoxicación más comunes encontradas en nuestro medio. Nosotros vamos a ver ahora los pesticidas organofosforados. Recuerden que habíamos comentado que seguían en la historia, ¿no? Son los segundos que se sintetizaron a respuesta de la preocupación ambientalista, donde alertaban de los efectos más que nada ambientales. Entonces aparecen en la década de 1960, ¿sí? Los fosforados, 50, también 60. Fíjense que tienen cierta estructura similar a los gases de guerra, los gases los gases neurotóxicos, nerviosos, como el tarín, sarín, tabún, utilizados en la Segunda Guerra Mundial. Estos gases son neurológicos y estos son parecidos, derivan de ellos mismos, de estos gases de guerra. Es más, se utilizaron los lugares en donde se sintetizaban estos compuestos, los gases nerviosos utilizados en la Segunda Guerra Mundial. Y de ahí se sintetizaron los fosforados. Fíjense que los fosforados es una molécula derivada del ácido fosfórico, donde puede tener 4 fósforos, como vemos en la de la izquierda, o 3 fósforos, y uno de ellos es un azufre. Si el azufre está unido al fósforo con un doble enlace, estos se llaman oxones, mientras esto es un tión, los tiones. Este particularmente es el paratión, y si se hubiera intercambiado acá por un oxígeno sería el paroxón. Tenemos grupos salientes acá, que se salen, ¿no? Luego puede haber fosfotión, fosfato, puede haber otros grupos, ¿no? Puede haber acá el R puede ser un halógeno, puede ser un radical alquilo, por ejemplo. Así que bueno, hay mucha cantidad y se sintetizan cada vez nuevos. Las vías de entrada son todas las posibles, la dérmica, respiratoria y oral, que pueden ser ya por consumo de intoxicación accidental, la oral o la suicida, también puede estar dado en alimentos, no desconocer esto. Hay una
casuística muy importante, dada por la cantidad de pesticidas que hay en los alimentos, ¿no? Pero la vía dérmica también de tipo laboral, debido a que hay solventes o vehículos que son liposolubles, que facilitan su entrada para que pueda ingresar a través de la cutícula del insecto, y se absorben por este medio lipídico en el caparazón del insecto. Son insecticidas de contacto, pero esta misma propiedad que tiene para dañar al insecto y matarlo, bueno, hace que también sea posible que ingrese por vía oral cuando la persona está expuesta incluso a una pulverización. Por vía también respiratoria puede ocurrir, una persona está pulverizando, o pasivo también puede ser porque está en un lugar muy cercana a la pulverización. Así que todas las vías son posibles acá. Además, considerar el tema de la deriva, ¿no? Es decir, se pulverizan en una zona, pero en otra más lejana, una persona puede llegar a respirarlo, ¿no? Sin estar, digamos, bueno, eso es una exposición accidental, pero por eso se llama pasivo. Bueno, hay que ver con qué adyuvante y solvente se encuentran, que eso va a dar su característica para su ingreso. ¿Cómo actúan los órganos fosforados? A diferencia de los clorados que vimos anteriormente, estos tienen cierta especificidad, ¿no? Actúan en un lugar de la transmisión nerviosa, que es en la sinapsis, ¿no? Cuando un neurotransmisor llega a la terminal, como algo habíamos comentado, se sintetiza y bueno, hay un mecanismo derivado del calcio que hace que las vesículas se acerquen a la terminal. En este caso son vesículas que llevan un neurotransmisor que es acetilcolina. Esta acetilcolina se libera en el espacio intersináptico, ejerce su efecto en el receptor postsináptico, transmite el impulso y luego lo que queda es eliminado por una enzima que se llama acetilcolinesterasa, que está en el espacio intersináptico, acá. Entonces, la acetilcolinesterasa toma la acetilcolina y la degrada en ácido acético y colina. Y esta colina es la que ingresa nuevamente a la terminal y va a sintetizar, sirve de pool para sintetizar nueva acetilcolina, en el caso que sea requerida. Bueno, este es el mecanismo común. ¿Y qué hacen los fosforados? Órganos fosforados inhiben esta acción de la acetilcolinesterasa. Inhiben la acción de la enzima que degrade a la acetilcolina en ácido acético y colina. Está inhibida la enzima. Cuando la enzima está inhibida, el efecto va a ser que hay mucha acetilcolina en el espacio intersináptico y va a mandar el mensaje también exacerbado hacia las células posteriores. Depende de donde esa acetilcolina actúe, van a ver los efectos, que ahora los voy a comentar. Pero la acetilcolina tiene efectos muscarínicos porque actúa sobre el receptor muscarínico y receptores nicotínicos. Entonces va a haber un síndrome muscarínico y un síndrome nicotínico claramente marcado y exacerbado en el caso de una intoxicación con fosforados derivado de la inhibición de la enzima acetilcolinesterasa. Bueno, ese es el mecanismo de acción, inhibe la enzima acetilcolinesterasa. Si esta es la enzima, si representamos la enzima, con un órgano fosforado, que es este que está acá, se une a la enzima, queda la enzima unida al órgano fosforado. Bueno, este es el paso 1. Forma un complejo
que está en equilibrio. Pero en la medida que esta inhibición es irreversible, la enzima queda fosforilada, que sería este paso, pudiendo en algún caso reactivarse la enzima, romper esta unión y reactivarse, o en otro caso, cuando queda la enzima unida, el fosforado unido covalentemente a la enzima, queda la enzima totalmente fosforilado por un tiempo. Eso se llama envejecimiento de la enzima, y a eso hay que esperar que se sintetice más enzima para poder degradar la acetilcolina que está en el espacio intersináptico. Pero este envejecimiento es una unión covalente e irreversible que ocurre con los órganos fosforados. Hay distintos tipos de colinesterasa o estearasas, tipo A y C, que tienen otro tipo de acción. Nosotros nos interesa la de tipo B, que son inhibibles por órganos fosforados. Tenemos acetilcolinesterasa sérica, la colinesterasa también eritrocitaria, cualquiera de las dos, que son, hay distintos, ¿no? También hay otras colinesterasa que tienen, como la tripsina, quimiotripsina, que son colinesterasas. Nosotros nos va a interesar la colinesterasa sérica y la plasmática para ver el grado de inhibición de esta enzima. En realidad vamos a medir más la plasmática. ¿Por qué? Porque en una intoxicación la plasmática es la que disminuye más rápidamente en caso de la intoxicación. La eritrocitaria inhibe más lentamente. Entonces, para ver un caso de intoxicación, se va a medir de elección la plasmática o pseudocolinesterasa, también se la llama. Está en plasma, está en hígado, en sangre y corazón, que es la que se inhibe más rápidamente y que además permanece más tiempo inhibida. Entonces es un indicador de la intoxicación, la plasmática, más que la eritrocitaria. Vamos a medir entonces estas estearasas o colinesterasas para ver si una persona está inhibida. Bueno, ¿cómo es el tema de la inhibición de la colinesterasa? Primero vamos a ver este ejemplo, ¿no? De la acción de la acetilcolinesterasa, ¿no? Decíamos que estaba en el espacio intersináptico. Esta es la acetil, grupo acetil, y este es el grupo colina. Esta es la acetilcolina. Entonces la acetilcolina con agua y con la enzima se rompe en acetato, que es esto, y colina. Esta es la enzima acetilcolinesterasa, que debe estar funcionando muy bien. Eso en situaciones normales. Y degrada muy rápidamente a la acetilcolina por minuto. Tiene una acción muy importante, degrada muchas moléculas por minuto. ¿Cómo ocurre esto? Ocurre, si este es un esquema de la enzima, si pudiéramos decir, este es el esquema de la enzima, que tiene en el sitio activo una serina, que tiene estos restos, y un grupo imidazol acá. Fíjense que acá hay un resto, un lugar aniónico, que fíjense se va a unir muy bien a este catión que viene con la colina. Entonces se inhibe muy bien. Y engancha muy bien este sitio aniónico con el sitio esteárico del éster, perfectamente, se une, se engancha muy bien. Luego, con el agua, se rompe la unión, porque es una hidrólisis, se rompe y vamos a ver que esta unión luego se elimina, se desprende fácilmente, se libera el acetato y la colina y la enzima queda normalmente activa para seguir hidrolizando a otras moléculas de acetilcolina que existan. Esto es un caso común. Cuando hay un fosforado o un carbamato. Cuando hay un fosforado, fíjense que el fosforado se une al sitio activo, a la serina y a este sitio imidazol,
en forma irreversible. Esto está indicando que esta enzima ya queda inhabilitada, envejecida. Ya no puede hidrolizar más acetilcolina. Lo mismo con el carbamato. El carbamato, fíjense dónde se une, también al sitio activo con el cercano al imidazol y inhibe la enzima. Ahora, esta inhibición, la diferencia grande que hay en un pesticida, órgano fosforado y un carbamato es que la unión del carbamato es más reversible, mientras que con el órgano fosforado es irreversible. Inhibe la enzima en forma irreversible. Se requiere esperar a que se sintetice más enzima. O hay otro tratamiento que ya voy a comentarlo. Para fosforados y carbamatos los tratamientos son iguales, por más que uno se una en forma irreversible y el otro en forma reversible como esta. Por más que se une en forma reversible, el carbamato también es muy tóxico, porque esa inhibición genera todos los síntomas que vamos a describir después, derivados de esta inhibición. Esta inhibición genera un exceso de acetilcolina. Y estos dos tipos de síntomas, ¿no? Vamos a ver, les puedo comentar que el muscarínico son broncoconstricción, todas las secreciones, salivación, lagrimeo, el tono gástrico, náuseas, vómitos, diarrea, la pupila contraída y bradicardia, ¿no? Mientras que el nicotínico es incoordinación motora, que es el síndrome, una estimulación simpática, hay taquicardia, aumento de la presión, los temblores, todos estos temblores, contracturas musculares, parálisis, tiene que ver con el síndrome más de tipo nicotínico. Bueno, se metabolizan los plaguicidas, ¿no? Se degradan en el hígado, se eliminan por orina y el grupo saliente, por ejemplo, el paratión da origen al fenol, paranitrofenol, por ejemplo. Bueno, y algunos también se pueden almacenar en grasas. Algunos son más liposolubles que otros, no tanto como los organoclorados, pero son más liposolubles. Se oxidan, toda una reacción de desulfuración oxidativa, oxidación del grupo sulfuro, oxidación del grupo amida que puede existir, hidroxilación del grupo alquilo. Todo puede ser por acción normalmente del citocromo P450. Este es un ejemplo del paratión. El paratión primero se oxida, este oxígeno pasa al paroxón, que este es el sustrato de la acetilcolinesterasa. El malo de la película es el paroxón, esta forma. Y fíjense que por acá está el nitrofenol, que después se va a eliminar este pedazo como nitrofenol. Una forma de ver también la intoxicación es midiendo paranitrofenol en orina, siempre y cuando esté expuesto a paratión. El malatión, que es también debe, esto lo hacen los insectos rápidamente, que lo convierten en malauxón, y acá vemos la dosis letal, ¿no? Por ejemplo, fíjense, el paratión, la dosis letal en ratas es de 14, mientras que en el paroxón es mucho menos la dosis letal, 10 veces menos. Evidentemente su acción es mucho más importante en la inhibición de la acetilcolinesterasa. El malatión, lo mismo, pasa a maloxón con una dosis letal 50 mucho más chica para insectos, por ejemplo. Esta es una mariposa, pero puede haber otros insectos. Respecto a los mamíferos, podríamos hablar de cierta selectividad, pero hasta ahí, porque los mamíferos también pueden tener reacciones. Esta es otra reacción que hay, donde, fíjense, hubo acá una reacción en los mamíferos que actúan con las estearasas también,
produciendo acá en esta posición, rompe el éster en esta posición y forma el ácido correspondiente. Estas son algunas de las reacciones. En este caso hablamos de desulfuración oxidativa, porque saca el azufre y pone el oxígeno. Saca el azufre y pone el oxígeno. Bueno, casos clínicos en humanos. Una mujer que usó un hormiguicida, por ejemplo, fenitrotión, que es y por vía dérmica, bueno, apareció su manifestación, hizo su tratamiento, luego de 8 meses pierde peso y cuando ocurre eso, al perder peso aparecen los síntomas de la intoxicación por órganos fosforados, que se demuestra por la inhibición de la acetilcolinesterasa. Y eso pasó porque se liberó este compuesto que estaba en el tejido lipídico al torrente sanguíneo y produjo la acción. Otros 5 pacientes envenenados con diclofentión durante 48 días porque también había presencia con síntomas ¿no? colinérgicos debido a la presencia de este insecticida en grasa y en sangre. Eliminar el paranitrofenol, como veíamos y les comentaba acá. Lo más importante, el sistema enzimático, el citocromo P450, y esta enzima la paraoxanasa. Entonces, por otro lado, producen neuropatías, ¿no? Esto es la intoxicación crónica, donde hay un blanco que ya no es la acetilcolinesterasa, sino que es otra sustancia, otra enzima, que es una estearasa. Una estearasa se le llama neurotóxica, que está en el sistema nervioso central. Ahí aparece un síndrome que se llama intermedio. Es decir, la persona tiene su síndrome agudo, ¿no? Se le inhibe la acetilcolinesterasa, se hace un tratamiento. El tratamiento, lo voy a comentar luego, es con atropina, que es un antagonista de la acetilcolina. Bueno, ese es el tratamiento. Sale del estado agudo, va a la casa y después de unos días aparece el síndrome intermedio. Tiene que tener primero el agudo, que describíamos recién, con todos esos efectos colinérgicos. Se recupera porque tiene un tratamiento, si no, no se recupera. Se recupera, pero aparece luego, después de un tiempo, este intermedio, que tiene que ver, su mecanismo es inhibe otra estearasa neurotóxica, que tiene que ver también porque hubo una prolongada inhibición de la acetilcolinesterasa en la placa motora, donde ejerce su acción. Entonces aparece esta neurotóxica. ¿Y qué hace? Bueno, produce esta neuropatía crónica. Aproximadamente aparece 2 semanas después de la intoxicación aguda, ¿no? Y está dado por un incremento en calcio, porque interactúa con la calciomodulina. ¿Se acuerdan que al inhibir la calciomodulina aumenta el calcio y intracelular? Eso está vinculado a la neuropatía. Entonces tenemos los cuadros de intoxicación por colinesterasa, puede ser órganos fosforados y carbamatos producen un rápido inhibición de la colinesterasa rápida que depende del el tratamiento, ¿no? Y el grado de intoxicación del manejo del paciente. El síndrome intermedio aparece a las 24 o 96 horas después de la crisis colinérgica y generalmente hasta 20 días no deja secuelas. Después aparece el retardado, que aparece después, que tiene que ver con esta inhibición de la neurotóxica, estearasa neurotóxica, y es todo un síndrome
neurológico, ¿no? Donde hay problemas al caminar neurológicos, ataxia, ¿no? Que es problemas en la marcha, incluso puede llegar a haber parálisis. Entonces, el cuadro es un síndrome neurológico central, que es que aparece como también ansiedad, confusión mental, convulsiones, puede haber muerte. El síndrome nicotínico, que tiene que ver con su acción sobre el receptor nicotínico que está ubicado en los ganglios, a nivel ganglionar, y es una estimulación en los ganglios. Y ocurren, lo que vamos a ver es ataxia también, incoordinación en los movimientos, taquicardia, aumento de la presión, ese es el nicotínico, los temblores y la parálisis. El muscarínico, que actúa sobre el receptor muscarínico, que produce todo desencadena el sistema parasimpático, una hiperestimulación del sistema parasimpático en la unión colinérgica. Y ahí tenemos todos los síndromes muscarínicos: broncoconstricción, secreción bronquial, salivaciones, lagrimeo, náuseas, ¿no? Todo lo que describíamos recién. El síndrome intermedio, que debilidad en los músculos del cuello, los respiratorios, y la neuropatía, esta axonopatía distal sensitivo-motora. Aparecen parestesias en esta neuropatía, que es, bueno, es hormigueo, es pinchazos, insensibilidad incluso. En los miembros distal, es en las manos, en los pies, por eso es distal, y se instala después de la exposición a órganos fosforados que tienen una latencia de 21 días. Y esta es la retardada, que ocurre entonces, bueno, sensación punzante, dolor, quemadura, en las pantorrillas, las parestesias, esta insensibilidad, debilidad en los músculos del pie, en la sensibilidad al tacto también, puede llegar a la parálisis. Estos son los crónicos, cambio en el comportamiento, trastornos musculares, se puede como desintegrar el músculo, esto se llama rhabdomiolisis, como desintegración del músculo, alteración en los neutrófilos también y en el sistema inmunológico. Bueno, estos son los efectos que decíamos. Se puede controlar en el laboratorio. ¿Qué se mide? Bueno, la inhibición de la enzima acetilcolinesterasa, la eritrocitaria o la plasmática. Dije que la mejor y más sensible es la plasmática. ¿Por qué? Porque disminuye en forma más rápida y permanece más tiempo, y es indicador de la toxicidad. Esa es la prueba de laboratorio para indicar que la persona está intoxicada con, con un órgano fosforado o un carbamato, también puede ser, es la inhibición de la acetilcolinesterasa y fundamentalmente la plasmática. También se puede medir los metabolitos en orina por cromatografía gaseosa y estos electrolitos, ¿no? Glucosa también, que pueden estar alterados. Pero sin embargo hay que tener en cuenta la casuística, ¿no? Y hacer bien claro lo que se llama la anamnesis, es decir, el interrogatorio al paciente, porque hay otras causas que inhiben la colinesterasa. Por ejemplo, enfermedades hepáticas, como la epilepsia, tuberculosis, algunos anticonceptivos, medicamentos, también pueden inhibir la colinesterasa. Pero si la persona dice que estuvo de alguna manera expuesto, bueno, ahí es claro que la colinesterasa cede. ¿Qué se hace para el tratamiento? Órganos fosforados y carbamatos. Bueno, primero, si la persona viene con un cuadro muy agudo, sacarle la ropa, porque allí puede estar, lavar el pelo, las paneras, el pelo, con jabón,
lavar también mucosas con salina. Y el antídoto acá es para órganos fosforados y para carbamatos es atropina. ¿En qué se basa? Es que es antagonista, en eso se basa, en antagonista de la acetilcolina. Se ubica en el receptor de la acetilcolina. Entonces, la enzima va a seguir inhibida, pero está el receptor tapado por la atropina. Bueno, ese es el antídoto por excelencia para ambas casos, ¿no? Los fosforados y carbamatos. Además, algún reactivador de colinesterasa. ¿Por qué solo para órganos fosforados? Porque se inhibe en forma irreversible. Entonces, bueno, tenemos que medir las colinesterasas, la eritrocitaria o la plasmática, decíamos la plasmática, en forma rápido posible. Se pueden identificar también los pesticidas en líquidos biológicos, orina, por ejemplo, o también en alimentos, residuos de plaguicidas en alimentos, haciendo una extracción líquido-líquido con fase sólida luego y una cromatografía que puede ser una placa delgada al principio, pero lo mejor es hacer un CG masa. Esto ya lo expliqué en la clase pasada con el Ketcher, el método Ketcher, barato, rápido, eficiente, robusto, seguro, sirve también para los órganos. Otro grupo de plaguicidas de interés son las piretrinas y piretroides. Las piretrinas son insecticidas de origen natural. Se extrajeron del crisantemo, pero hay en otras plantas también. Bueno, no me acuerdo cuáles, pero no me sale. Bueno, pero son de origen natural, son poco solubles en agua, las piretrinas, digamos, son inestables, se degradan rápidamente por el sol y el calor y, bueno, en realidad, piretrinas se usan poco comercialmente, solamente algunos productos de las plantas, ¿no? Si no, lo que se usa más son los piretroides. Los piretroides son estos insecticidas sintéticos que se disuelven en agua un poco mejor y está modificada su fórmula química para darle más estabilidad. Son los piretroides. Fíjense que los piretroides se pueden clasificar en dos grupos. El grupo 1, que no tiene ciano en la molécula, por ejemplo o este que está acá, que no tiene ciano, el fenvalerato, o los que tienen grupo ciano en la molécula, la cipermetrina, la deltametrina, por ejemplo, esta pirmetrina, acá está el grupo, ahí no se ve, pero acá estoy señalando el grupo ciano. Estos son los insecticidas hogareños, los que, Fuji, ¿no? Insecticidas que se dice, ¿cómo se les llama? Amigables, ¿no? Friendly, amigables con el ambiente, incluso los que usamos, ¿no? En hogareños. Esto está dentro de los clasificados como domisanitarios para la casa. Los otros no, los otros que vimos. Pero estos sí, clasificados como dormisanitarios. Sí, son neurotóxicos y actúan en el transporte del axón, interfieren en el transporte de los iones y actúan exactamente igual que los órganos clorados, como vimos en la clase pasada. Inhiben la calcio-potasio ATPasa, los canales de cloro, el canal de cloro que inhibe el canal de cloro, antagonizan al GABA, inhiben la calmodulina, ¿no? Que hace que saque el calcio para afuera. Eso es exactamente igual como vimos como los fosforados, pero en proporción. Las vías de eliminación es a través del riñón y se eliminan por orina. Estos son los piretroides, esto es lo que ocurre con unas piretrinas
y por los piretroides. Recuerden que las piretrinas son las naturales y los piretroides son más de síntesis. Para las piretrinas puede haber alguna reacción de dermatitis de contacto, puede haber alguna exposición a grandes dosis con estos síntomas, mientras que los piretroides, bueno, estos son los síntomas, ¿no? Vómitos, diarreas, cefaleas, parestesias también, afección al corazón e hipotensión. Síndromes, el síndrome de intoxicación por piretroides se llama el síndrome T, y el otro puede ser el síndrome tipo 1 y el otro siempre es por piretroides. El 2, que es tipo C. Se llama C porque producen temblores, básicamente, convulsiones, pero la T es por temblores, hiperactividad y ataxia. Y el C es básicamente por coriesteatosis, que es la C, una esteatosis derivado de esto, ¿no? Producido básicamente por los grupos ciano. Cialorrea, que es salivación, parálisis y otras manifestaciones también en el tracto gastrointestinal, en la piel, en hipersensibilidad, y se está en discusión a ver si puede ser carcinogénico. Por la historia clínica, antecedente de la exposición, si estuvo o no expuesto, pruebas de laboratorio, bueno, se busca la deltametrina, por ejemplo, bromuros, ¿no? Todo eso se puede buscar, la absorción en orina, se busca también con el método Ketchers. Bueno, esto es un trabajo donde concentración y persistencia en indoor, esto es en la casa, ¿qué ocurrió con la deltametrina? Si se degrada o no. La cipermetrina, fíjense que dura un montón de días en una superficie de aluminio. En superficies de aluminio puede durar casi un año. Y otros en muestras en polvo. También puede durar un año, un poco menos, pero permanecen en el ambiente bastante tiempo. Eso es lo que está indicando esta diapositiva.